le dice, señor cura, ¿usted no sabe que la Biblia ya existía en tiempo de Cristo? ¿No se acuerda que un día Cristo agarró el rollo de Isaías y lo leyó? Ya existía la Biblia. Oh, no, ya existía una parte de la Biblia que nosotros llamamos Antiguo Testamento, pero eso no es la Biblia. La Biblia es Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces yo pregunto, ¿quién hizo la Biblia? La pregunta es, cuando yo digo quién hizo la Biblia, es ¿quién fue a Roma, agarró la carta a los romanos y la trajo? La metió aquí. ¿Quién fue a Éfeso? Trajo la carta de Efesios. ¿Quién fue a la Galacia? Trajo la carta a los Gálatas. ¿Quién fue a Filipo? Trajo la carta de los filipenses. ¿Quién fue a Tesalónica? Trajo la carta de los tesalonicenses. Y las metió en una sola. Y le dijo al mundo, esto es palabra de Dios. ¿Cómo se llamó esa persona? ¿A qué iglesia pertenecía? No se lo vayan a contar a los evangélicos, a los protestantes. Fue el Papa San Dámaso I, en el año 382, que hizo la Biblia. Y en el sínodo romano le gritó al mundo entero, esto es palabra de Dios. Y el mundo lo creyó. ¿Por qué los protestantes no hicieron la Biblia si ellos son tan bíblicos? Y ustedes ven que ellos cargan la Biblia bajo el brazo y le dicen, vengo a predicar la palabra de Dios. Y yo para vacilarme le digo, ¿y usted sabe quién hizo la Biblia? Ah, no, pues lo hizo la Iglesia Católica, el Papa San Dámaso I. Y era Papa de la Iglesia Católica. ¿Cómo estoy yo seguro que la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica? Porque ella hizo la Biblia. Y el mundo creyó que eso era palabra de Dios. Hermanos, Dios nos ha dejado a nosotros una iglesia para que el mensaje de Dios llegue a toda la salvación, a todo el mundo entero, perdón, de la salvación para el mundo entero. Dios ha dejado esa iglesia. Cualquier persona puede fundar otra iglesia y ustedes verán que por ahí cualquiera funda una iglesia, pero no es la iglesia de Cristo. Debemos mantenernos en esa iglesia que fundó Cristo. Los apócrifos. ¿Quién puso las divisiones de capítulos y versículos en la Biblia? La palabra Biblia en la Biblia creo que es fundamental para el cristiano evangélico que me esté escuchando saber historia, pues el catolicismo, su doctrina no se basa en las escrituras y siempre te hablarán de historia, de tradición, por lo cual si conoces la historia comprobarás al mismo católico que aún en la misma historia le han mentido. Será una segunda arma poderosa junto con la escritura para que abra los ojos de nuestros amigos católicos y se puedan convertir a Cristo. La historia católica está llena de mentiras y debes de saber que si ya mienten desde el principio, pues ya van a estar mal la cosa, ya va a estar mal muchas cosas, muchas mentiras que dicen. Así que hablaré con la Biblia, sobre todo, ¿verdad?, para demostrar la Septimoquinta, cómo Cristo ni los apóstoles la usaron, cómo no la tomaron en cuenta. Pero refutaremos este video. Hoy hablaré lo suficiente historia, así para que tú vas a poder pausar el video cuando quieras, si hay alguna duda. Y lo escuches. Si tienes ya una duda, puedes dejarla en tu comentario, en los comentarios. Y algo que siempre caracteriza a este canal es que estos videos que verás siempre habrá Biblia e historia también, que es muy importante. Entonces este sacerdote Luis Toro dice varias cosas. Primero, una de ellas es que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Ese es lo que él dice es que es una institución, para empezar, que ellos son la verdadera iglesia, pero es una falacia, porque recordemos, en uno de mis videos hables específicamente sobre la palabra católica, que significa universal, la palabra católica, y usé a San Agustín, que habló sobre eso, y los católicos la usaban mucho, pero él no se refería a la palabra católica como una institución, como la Iglesia de Roma, sino que estaba en todas partes, que era la Iglesia de Cristo. Así se refería a él. En uno de mis videos lo puedes comprobar por ti mismo. Hablé sobre este tema. Pues sabemos que la Iglesia de Cristo no es una institución. Nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo.
Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, así que son unas falacias lo que está diciendo este hombre. Pues tienes que tener en cuenta algo. Si la iglesia fuera una institución, la iglesia católica fuera una institución, no sería la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque Él viene por una iglesia sin arruga, pura y sin mancha, y la iglesia católica está más manchada de sangre, y es claro que han sido culpables de mucho derramamiento de sangre de inocentes torturados en la Edad Media, y aún desde el siglo IV en adelante, muchas persecuciones. Está más manchada de sangre, no puede representar a Cristo. Recordemos las mismas palabras que Dios le dijo a David. Él mismo le dijo, y dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, y edificará casa a mi nombre. Entonces es claro que alguien que ha sido culpable de mucha sangre, alguien que no puede representar al Señor dignamente, pues vemos que Dios cuidó su nombre, su nombre, y vemos que la Iglesia Católica en la Edad Media, en la Inquisición, ¿en qué nombre mató a las personas? ¿En qué nombre torturaban? En el nombre de Dios hacían todas estas cosas cuando Dios no los había enviado. Entonces, si fuera una institución, claro que no sería ni Iglesia de Cristo. Pero veamos más cosas que él dice, que Dámaso, dice este sacerdote que Dámaso fue el que mandó traer la Biblia. Los 27, lo que hizo la Biblia, que los 27 libros se los escogió, pero esto es una mentira, que según en el año 382 hizo esto, pero esto es una mentira, que él haya escogido los 27 y que haya dicho que sí, este no. Hay 3 pruebas en la historia para comprobar que ya había un canon completo, tanto del Antiguo y Nuevo Testamento. Según Dámaso, dijo que él eligió esto, pero vamos a ver 3 pruebas. Y la primera prueba, San Atanasio, año 296, 373. Él era alejandrino, sabía bien lo que estaba hablando. En el año 367 da una lista completa de los 27 libros del Nuevo Testamento. Son los 4, y él dijo, nuevamente no es tedioso hablar de los libros del Nuevo Testamento. Son los 4 evangelios según Mateo, según Marcos, Lucas, Juan, luego los Hechos de los Apóstoles y las epístolas, 7 a saber, Santiago, 1 de Santiago, 2 de Pedro, 3 de Juan, después las epístolas de Pablo, y escritas en este orden, el primero a los romanos, luego 2 a los corintios, después a los gálatas, a continuación a los efesios, luego a los filipenses, luego a los colosenses, luego a los hebreos, 2 de Timoteo, 1 de Tito, por último Filemón y además Apocalipsis. Esto está escrito en la carta 39.5. La segunda prueba es 3 años antes de Atanasio, en el concilio de la Odisea, año 364. Prohíbe la lectura de otros libros que no sean los canónicos, tanto del Antiguo Testamento, los 22 libros, como del Nuevo Testamento, los 27 libros. Claramente ahí se prohíbe leer otros libros no canónicos. Es porque ya había un canon establecido. Quiere decir que la Iglesia ya tenía un canon completo. Así que la tercera prueba es más dura todavía para el catolicismo. Pues la fecha que él da de Dámaso 382, los 27 libros ya se conocían todavía 200 años aproximados antes de Dámaso. Y vemos que Orígenes de Alejandría
En el año 184, 253, está este personaje, ¿verdad? Y él mismo nombró los 27 libros. Vamos a ver esto. Él dijo: así también nuestro Señor Jesucristo envió a sus apóstoles como sacerdotes, llevando trompetas bien trabajadas. Primero Mateo hizo sonar la trompeta sacerdotal en su evangelio. Marcos también, y Lucas y Juan, cada uno hizo sonar su trompeta sacerdotal. También Pedro con las 2 trompetas de sus epístolas, también Santiago y Judas. Además, Juan también suenan las trompetas de otras de sus epístolas. Y Lucas al describir los hechos de los apóstoles. Sabemos que él escribió el libro de Hechos, Lucas escribió el libro de Hechos, ¿verdad? Entonces, el último dice: de todos viene el que dijo, pienso que Dios me puso como el último de los apóstoles, y tronó las 14 trompetas de sus epístolas, derribando hasta los cimientos de las paredes de Jericó, es decir, todas las instrucciones de idolatría y los dogmas filosóficos. Esto está escrito en homilía sobre Josué 7.1. El católico sacará de pretexto: no citó Apocalipsis, pero no hay problema. Vemos que Eusebio de Cesarea, desde una obra de Orígenes, en una segunda lista del Nuevo Testamento, cita Orígenes de Alejandría, diciendo: porque necesitamos hablar de aquel que se reclinó sobre el seno de Jesús. Juan, que nos dio el Evangelio, aunque confesó que podría escribir tantos que no podrían contenerlos, así también escribió Apocalipsis, pero se le ordenó guardar silencio y no escribir las palabras de los 7 truenos. Y esto está escrito en Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, libro 6, 25.9. Él citó Orígenes de Alejandría. Y antes de seguir, lo que tienes que saber es que la intención de la Iglesia Católica no fue fundar un canon, hacer un canon, sino beatificar, traducir una versión del canon al latín, puesto que había traducciones malas al latín. El mismo Jerónimo, traductor de la Vulgata latina, afirma que las traducciones latinas eran malas. La Iglesia de Roma necesitaba una versión latina que fuese tratada como palabra de Dios, una traducción fiel, porque de esa manera le ayudaría al obispo de Roma a tener poder sobre las iglesias. Así que, si la Iglesia Católica dice que antes no había definido, es defender una hipótesis, una tesis, que los primeros cristianos eran analfabetos espirituales. Al no haber un canon definido, sería faltarle el respeto al Espíritu Santo, quien es el que guía toda verdad, y a los mártires que murieron por causa de Cristo, por defender la palabra de Dios, aquellos que fueron aún perseguidos. Lo que hizo Dámaso fue promover, no decretar, puesto que ese concilio era local. Hay diferentes tipos de concilios, y según el mismo derecho canónico católico, dice que el único concilio que puede establecer un dogma es un concilio ecuménico. Así que el concilio de Dámaso era un concilio local. Por eso hubo muchos concilios después que no los aceptaron, o sea, esos apócrifos. ¿Por qué? Por lo mismo que no estaban dentro del canon, y no era un concilio ecuménico sino local. Y esto lo puede ver en el concilio de Hipona en el año 393, en el concilio de Cartago 419, concilio de Florencia 1442, entre otros. Fue declarado después como dogma esos apócrifos. ¿Por qué se declaró después dogma? Se supone que Dámaso, se supone que desde Dámaso hubiera sido declarado dogma. No, porque no era un concilio ecuménico, era un concilio local. El problema de todo es que los deuterocanónicos, o sea, los apócrifos, son de dudosa procedencia, son un segundo canon, pues fueron hechos después de que el Antiguo Testamento, el canon, ya había sido cerrado por los judíos, y estos 7 libros de Dámaso él fue la clave para que más adelante se incluyeran en la Vulgata latina. Pero vayamos al principio del problema. Es que 200 años aproximados antes de Cristo, en Alejandría, Egipto, era la biblioteca más grande de su tiempo, abundaba literatura. Siempre hemos sabido que Egipto no se caracteriza por ser una nación creyente. Su negocio era literatura. En ese tiempo, la biblioteca, los rollos, los papiros, para expandir su literatura se mandaron traer 70 ancianos, judíos, griegos, que dominaran bien los 2 idiomas. Y
Entonces mandaron traer las copias de los originales hebreos del Antiguo Testamento para traducir al griego, el cual se tradujo la Septuaginta, la versión conocida como los 70. El problema es que se agregaron los libros literarios, los libros deuterocanónicos, que cuando no habían sido agregados en las copias, en los originales hebreos. No estaban esos 7 libros, esos libros apócrifos. Pero aún así no le importó a la biblioteca, allí en Alejandría, agregarse por ser literarios, para expandir la biblioteca. Les convenía. Pero aun cuando la pregunta sería aquí al padre, al sacerdote, a los católicos, es ¿de dónde se tradujo del griego? ¿De dónde tomaron? Obvio, de las copias de los originales hebreas. Porque la Biblia el Antiguo Testamento se hizo en hebreo. Es lo mismo, el latín tuvo que tener algo para poder traducirse, agarrarlo de una fuente. Así lo mismo el griego al hebreo, porque sabemos que la Biblia se hizo en griego. Y aún los deuterocanónicos fueron después hechos, eso cualquiera lo sabe, que fue hecho después de que el canon hebreo ya había sido cerrado, el Antiguo Testamento. O sea que aquí se está contradiciendo el sacerdote. Pues Dios confió el Antiguo Testamento a los judíos. Eso está escrito en Romanos capítulo 3, 1 al 3. Los oráculos, la palabra de Dios para los judíos en el Antiguo Testamento empieza desde Génesis con la sangre de Abel y termina en Segunda de Crónicas, es último libro. Como último libro, Crónicas con la sangre de Zacarías. Tienen 22 libros del Antiguo Testamento. Son los mismos 39 que tenemos nosotros del Antiguo Testamento, pero distribuidos de diferente manera. Entonces, el mismo historiador judío, Flavio Josefo del siglo I, afirma esto, y él mismo da lista de los 22 libros, y además dice que no tenemos docenas de miles de libros discordantes en conflicto entre sí, o sea, refiriéndose como los griegos, sino 22 conteniendo los registros de todos los tiempos, los cuales han sido juntamente considerados como divinos. Esto está escrito en el libro 1, párrafo 8, en su obra Contrapión. Y empieza con el Pentateuco. Fíjense, los judíos empiezan el Antiguo Testamento con el Pentateuco, 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Josué y Jueces lo toman como uno. Van 6. Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes como otro, como uno. Van 7. Luego 3 más: Isaías, Jeremías, Ezequiel. Van 10. De Oseas hasta Malaquías nosotros tenemos 12 libros. Son 12 libros, ellos lo toman como uno solo, esos 12. Van 11. Vienen 3 más: Salmos, Proverbios y Job. Van 14. Y 5 más: Cantar de los Cantares, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther. Van 19. Daniel como 1, van 20. Esdras y Nehemías como 1, van 21. Y Primera y Segunda de Crónicas como 1. Total, 22 libros lo tienen así los judíos. Por eso los judíos no aceptaban los apócrifos, porque fueron creados después del canon del Antiguo Testamento. Ya estaba cerrado, porque no eran inspirados, no eran proféticos, se contradecían entre sí con la doctrina, fechas erróneas, solo eran literatura. Los 7 libros que la Iglesia Católica trae son literarios, pero no son divinos. Entonces fueron agregados, pero nunca los judíos, nunca los evangélicos, nunca los mismos católicos en la historia los querían. No eran bien vistos porque no eran inspirados, palabra de Dios. Conocían que el canon hebreo solo tenía 22 libros. Entonces, el católico, el problema que no sabe es que Damaso no entregó un canon, sino otro canon, un segundo canon. Pues los apócrifos no eran un canon como los canónicos, pues el caso de la Vulgata, todos los libros están dentro de una Biblia, no separados. Son considerados como un mismo canon, como palabra de Dios. Está incluido en uno solo. Así que no solo el concilio de la Odisea restringió leer los 22 libros del Antiguo Testamento y los 27. Muchos lo rechazaron en la historia y lo vamos a ver.
Jerónimo, traductor de la Vulgata latina, dijo que solo traduciría los literarios, o sea, sus libros, no por ser inspirados, pues tenía que serlo, se lo habían ordenado traducir los apócrifos, que él conocía el canon, pues él conocía el canon hebreo, él sabía que solo eran literarios, no inspirados por Dios, él conocía el canon hebreo. Entonces, el mismo Jerónimo, traductor de la Vulgata, refutó el canon de Dámaso, escribió esto, mire, este prólogo en las escrituras pueden servir como prefacio por yelmo, para que todos los libros que hemos vertido del hebreo al latín, para que podamos saber, mis lectores tanto como yo, que cualquiera que esté más allá de estos debe ser reconocido entre los apócrifos. Por lo tanto, la sabiduría de Salomón, como se titula comúnmente el libro de Eclesiastés, Judith, Tobías y el pastor no están en el canon, y la iglesia lee Judith y Tobías y Macabeos, pero no lo reciben entre las escrituras canónicas. Así también lee Eclesiástico para edificación del pueblo, no como la autoridad para la confirmación de la doctrina. Esto fue incluido en la revisión de Jerónimo en el año 404. Jerónimo, de todos los libros canónicos, el único que aceptó más adelante fue el de Judith, y solo por petición del concilio de Nicea. Él dijo: entre los hebreos, el libro de Judith se encuentra entre los geógrafos, o sea, apócrifos, debido a que el concilio de Nicea encontró este libro que había sido contado como escritura. He aceptado tu pedido. Así dijo este personaje, Jerónimo. Entonces vamos a ver más personajes que solo creyeron que eran 22 libros, los judíos, que siempre defendieron eso. Y vamos a considerar a un santo doctor por los mismos católicos. Entonces este hombre se llamaba Cirilo de Jerusalén. Cita los 22 libros. Tú lo puedes buscar para ahorrar tiempo. Solamente te diré dónde lo puedes encontrar, donde cita los 22 libros. Lo puedes buscar y confirmar por ti mismo. Esto está escrito en la lectura catequética 4.35, pero sí vamos a profundizar qué dijo sobre los apócrifos él. Aprende también diligentemente y de la iglesia cuáles son los libros del Antiguo Testamento y cuáles del Nuevo Testamento. Y dijo, fíjense lo que dijo, no lean ninguno de los escritos apócrifos, porque ustedes no conocen a aquellos que no son conocidos entre todos. Se preocupan en vano por los que disputan, o sea, los apócrifos. Lean los 22 libros del Antiguo Testamento. Estos han sido traducidos por los 72 intérpretes. Esto está en la lectura catequética 4.33. Rufino de Alquilén, año 340-410, nombra los 22 libros. Y lo puedes tú constatar ahí en comentarios sobre el credo de los apóstoles 35, así lo puedes buscar, donde nombra los 22 libros. Pero ¿qué dijo sobre los apócrifos? Pero debe saberse que también hay otros libros que nuestros padres llaman no canónicos, sino eclesiásticos, es decir, la sabiduría llamada sabiduría de Salomón y otra sabiduría llamada la sabiduría del hijo de Sirach, que Durán mencionó a los latinos por el título general eclesiástico, no designado al autor del libro, sino el carácter de lectura de la misma clase pertenecen los libros de Tobías, libro de Judith, libro de los Macabeos, todo lo que se habían leído en las iglesias, pero no aprendió a la confirmación de la doctrina, las otras escrituras que estos han llamado apócrifos. Y estos no habían sido leídos en las iglesias. Esto lo puedes ver en comentarios sobre el credo de los apóstoles 38. Entonces esto lo dijo después del concilio de Dámaso. Juan Damasceno, año 676, 749, después del concilio de Dámaso, nombra los 22 libros. Esto está escrito en Defensa de la Fe, libro 4, capítulo 18. ¿Qué pensaba él de los apócrifos? De los apócrifos, dice, también está la sabiduría de Salomón, la sabiduría de Jesús, que fue publicada en hebreo por el padre Sirach y luego traducida al griego por su nieto Jesús, hijo de Sirach. Estos son virtuosos nobles, pero no se colocaron en el arca. Esto está en Defensa de la Fe, libro 4, capítulo 18. Así que, ¿pero qué enseñaba? Ya vimos
que lo rechazaban estos libros apócrifos, libros deuterocanónicos? ¿Por qué los judíos, los católicos, los evangélicos, no, muchos católicos, fíjense, no los aceptaban? Por la doctrina que enseñaban. Entonces vamos a ver qué es lo que no les parecía tanto a muchos, y no nos parece a muchos. ¿Por qué? Porque promueve la brujería. Hay historias hasta mismas absurdas, por eso muchos las consideraban solamente literatura. ¿Y cómo vemos esto que promovían la brujería? Tobías 6, capítulo 6 del 1 al 9, capítulo 8 del 1 al 4, dice que un espíritu malo le mató 7 maridos a una mujer porque estaba destinada para él. Para Tobías. El ángel le dice que le saque el corazón, las entrañas al pez, y se iba a alejar. Así que Tobías hace eso y el espíritu malo se estaba intoxicando. Imagínense, intoxicando el espíritu, y en eso el ángel aprovechó y lo ató. Es una historia absurda. Realmente, ¿verdad? Que el espíritu se está intoxicando y ahí aprovechó el ángel para atarlo. Y además promueve brujería. En Tobías 4:10, la limosna libra de la muerte. O sea, ya no es Dios, sino el dinero. Tobías 5:13, el ángel miente al decir que era hijo de Ananías. O sea, el ángel era mentiroso porque los ángeles no tienen descendencia de hombre. Segunda de Macabeos 12, versos 43 y 44 dice, la ofrenda por el pecado de los muertos. O sea, se hace ofrenda por el pecado de los muertos. Esto está contradiciendo la escritura. Dios no aprueba esto. Pero aquí se agarra la Iglesia Católica, el purgatorio y muchas cosas para que vean dónde está su doctrina. Eclesiástico 3:30 dice, el agua apaga las llamas de la hoguera y la limosna borra los pecados. Imagínense, ya no es la sangre de Cristo, ya no es el sacrificio, la gracia, sino la limosna borra el pecado. Recordemos lo que dijo el cardenal Tamer, el cardenal Apolo Tamer, el concilio de Trento. ¿Qué dijeron ellos en un concilio? Que en ellos, en los apócrifos, se hallaba su espíritu, y era para diferenciarse de los protestantes, pero que en ellos se hallaba su espíritu. ¿Cómo no se va a hallar su espíritu de un católico ahí si promueve la brujería? Si dicen que la ofrenda por el pecado a los muertos, que la ofrenda te borra pecado. Es lo que se predicaba en la Edad Media, las indulgencias para sacarte del purgatorio. Claro que se hallaba su espíritu ahí, por eso lo creen como esto, como palabra de Dios. Veamos más cosas. Sabiduría 2:9. Ningún prado quede libre de nuestra orgía. ¿Cómo Dios puede inspirar esto? Ningún prado queda libre de nuestra orgía. Sabiduría, capítulo 7, verso 28. Sabiduría 7:28 dice, porque Dios ama solo a aquel que vive en la sabiduría. O sea, Dios hace excepción de personas. Ama condicionalmente. Y Él nos ama siendo fieles, aunque infieles o no. Entonces Él permanece siempre fiel. Pero aquí especifica solo al que es sabio. Entonces, Eclesiástico 12:5 dice, haz bien al humilde y no le des al impío el pan, que se lo niegue para que no llegue con eso a dominarte. O sea, incita a negar el pan al enemigo. El libro de Baruch sostiene haber sido escrito por el secretario de Jeremías. Pues cita, el libro de Daniel no fue escrito sino hasta muchos años después de Jeremías, porque Jeremías escribió al comienzo de los 70 años de cautividad y Daniel al final. Así que ya ves, muchos, hay entre 12 a 15 libros apócrifos aproximados. Otro es como el de Enoch, que no se sabe el autor, pero antes no había libros cuadrados. O sea que esto es algo a anotar, ¿verdad? Pero Enoch 54:8 dice, las aguas de los cielos son masculinas y las que están bajo la tierra son femeninas. ¿Cómo Dios puede inspirar esto? Pero bueno, ¿verdad? El católico quiere tomarlo como palabra de Dios, aunque nadie lo quiera hacer, ¿verdad? Porque
vemos tantas incoherencias, ¿verdad? Entonces, cuando ya no puede el católico refutarte nada de lo que tú le has comprobado y quieren, como lo que se dijo en el Concilio de Trento, ¿verdad? Que si no estaba su doctrina, la doctrina católica, en las Escrituras, tenía que estar donde, en la tradición. Y siquiera fue tradición porque no lo recibieron, ahí mismo lo impusieron, porque no pudieron comprobar que sus doctrinas eran doctrinas bíblicas. Y ahí lo tenía que entender el católico. Allí mismo en ese concilio no pudieron comprobar que eran doctrinas bíblicas y tuvieron que decir el magisterio que si no estaba en la Biblia, tenía que estar en la tradición. Entonces, cuando ya no pueden demostrarte algo en las Escrituras, en la historia, te dicen claramente, bueno, es que, a ver, Cristo usó la Septuaginta. La versión de los 70, los apóstoles predicaban con ella. Pero esto es una falacia, esto es una mentira, y lo explicaremos con Biblia y también con historia. Y vamos a ver el mismo Lucas 24:44. Jesús nunca toma en cuenta a los apócrifos, a la Septuaginta, porque él expresaba lo que para él era el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, y él dijo, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Dónde quedan aquí los apócrifos? ¿Dónde aquí queda la Septuaginta? El traductor de la Vulgata Latina, año 380 después de Cristo, dijo Mateo, quien es también Leví, recaudador de impuestos, el primero de todos los evangelistas, compuso un evangelio del Mesías de Judá en el idioma y caracteres hebreos. Fíjense lo que él dice, para beneficiar a los de la circuncisión que habían creído. Quien lo tradujo no es sumamente seguro. Además, Jerónimo dice también, me permitieron los nazarenos que usan ese volumen en la ciudad de Siria, de Borea, copiarlo, en el cual hay que notar que siempre que el evangelista hace uso de los testimonios, dice, de la antigua escritura, no sigue, fíjense lo que dice, no sigue la autoridad de los 70 traductores, sino la del hebreo. Aleluya. Texto masorético. Esto está escrito en Hombres Ilustres capítulo 3. Jerónimo era traductor, sabía de lo que hablaba y afirmaba que Mateo se apoyó en el texto hebreo, no en la Septuaginta. El mismo historiador Flavio Josefo en el siglo I, fíjense lo que él dijo, antes de Jerónimo, mucho antes de Jerónimo, desde el siglo I. Entonces, ya estamos hablando casi 3 siglos antes del 300 años antes, más o menos aproximadamente. Y él dice, fíjense lo que dice él, dice, los de mi propia nación reconocen abiertamente que yo los he superado en el conocimiento judío y he trabajado para adquirir conocimiento griego y poder comprender los elementos del idioma griego, aunque siempre he estado acostumbrado a hablar nuestra propia lengua. No puedo pronunciar el griego con suficiente exactitud, ya que nuestra nación no aprueba que aprendamos idiomas de otras naciones y hablar otros idiomas se considera vulgar. Esto está escrito en Antigüedades de los Judíos, tema 1, libro 20, capítulo 11, párrafo 2. O sea que en los tiempos de Jesús era considerado vulgar hablar en otro idioma. ¿Sabían esto? Recordemos que Pablo era políglota, sabía griego, conocía. Cuando él habló, los romanos lo escucharon hablar del griego y se sorprendieron. Tú sabes griego, o sea, imagínense. Esto está en Hechos capítulo 21, 37. O sea que está comprobado que no se hablaba, no era común escuchar eso. Y los romanos se dieron cuenta de eso cuando Pablo habló, se sorprendieron de escuchar a un hebreo hablar en griego. Entonces, el mismo Jesús se dirige a Pablo en su conversión en lengua hebrea. Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo se dirige a los judíos en idioma hebreo.
Recordemos que el evangelio que se le dio a Pablo era para los griegos. Él tenía que conocer el griego. El Señor lo dotó de esa inteligencia. Pero cuando se dirigía a los judíos, él lo hacía en hebreo. Hechos capítulo 21, verso 40, lo puedes comprobar por ti mismo. Si era una lengua, como dicen los católicos, como dicen muchos, porque se dirigía así en hebreo a todos y todos lo podían entender, era porque no era una lengua muerta, claro está. Mateo 15, 24, que dice que Cristo vino a rescatar a las ovejas perdidas de Israel. Vemos que Mateo, para evangelizar a los hebreos, se predicaba en hebreo, escribió en hebreo, porque precisamente el evangelio se empieza con los hebreos, con los judíos. Ya después los otros libros del Nuevo Testamento, el resto se hizo en griego para evangelizar precisamente a quienes, pues a los gentiles. Pero no estaba la lengua muerta, eso es una mentira. Tú lo puedes comprobar en el mismo Juan 19:19, donde pusieron un letrero en hebreo, en latín, en griego. Jesús de Nazareno, rey de los judíos. Claramente el que lo leyera lo iba a entender en el idioma. ¿Por qué? Porque no iban a poner una lengua muerta que no se entendiera. Eran lenguas que se predominaban, que se comprendían. Los judíos dominaban el hebreo, los romanos el latín, los griegos el griego. O sea, esto es fácil de disfrutar, porque la misma Biblia nos da la respuesta. Entonces ya cuando los católicos no te pueden tomar este argumento, dicen que y quieren decir que la tradición, que la Biblia no es la única fuente de autoridad para poder decir que la tradición también, el catecismo sí. Entonces dicen que la Biblia no es infalible. Entonces que lo hicieron hombres, que la palabra Biblia no está en la Biblia. Pero veamos esto, si realmente es cierto o no, que la palabra Biblia no está en la Biblia. Hebreos 2:9 dice, para hacer tu voluntad, como el rollo está escrito por mí. Ezequiel 2:9, y miré un rollo de libro. Apocalipsis 22:18, las palabras de las profecías de este libro. La palabra de Dios se titula como un rollo de libro, sería tan solo un sinónimo de libro. Podríamos decirle la Biblia escritura, rollos de libro, Biblia, porque todo significa una cosa. Pero vamos a ver de dónde inicia la palabra Biblia, de dónde viene. Ezequiel 27:9, los ancianos de Jebal, una ciudad fenicia llamada Biblos, ciudad de los libros o de los rollos o los papiros. Esta ciudad en hebreo era Jebal. Era una ciudad marítima y tenía una unión entre Egipto y el comercio, y de allí llegaban todos los papiros de Egipto. Literalmente se dedicaban a escribir rollos del libro. Entonces, aquí vemos que los ancianos de Jebal, una ciudad fenicia llamada Biblos. Entonces dice que se dedican a escribir rollos del libro. Entonces, que se llamaba la ciudad de los libros, de la ciudad de los papiros. Literalmente la palabra Biblia sí aparece, sí existe en el idioma griego. Versión de los 70, se usa en Daniel 9:2, se usa el plural de la palabra. En el Nuevo Testamento, versión Estéfanos 1550, segunda de Timoteo 4:13. Así que la Biblia como libro o rollo se usa Biblias, en inglés books. Sabemos que el latín lo toman del griego y el inglés del latín. Nosotros del español, el español lo tomamos del inglés. Entonces, es claro esto. Ahora, cuando ya te dicen tantas mentiras, los católicos te dicen que ellos hicieron la Biblia, ya comprobamos que eso es una mentira. Y tantas mentiras que ellos afirman. Te dicen, es que nosotros le pusimos las comas, los capítulos, los versículos, fuimos nosotros también. Entonces, vamos a ver quién puso las divisiones en la Biblia, si realmente esto es cierto o no. El católico, así como ellos dicen que hicieron la Biblia, pues, y
dicen que hicieron las divisiones, pero esto es una mentira. Primeramente los judíos tuvieron la idea. Fueron los judíos quienes tuvieron la idea de las divisiones, porque había una necesidad para la lectura de las escrituras. Poco les importaba si se llamaban capítulos o versículos, mientras tuvieran una buena lectura y fuera entendible. Año 586 a.C., los judíos aplicaron una afección a las divisiones que se las llamaba Sedarim. Dividieron los libros de la ley en solo 154 Sedarim para poder leer la ley en un año. En sus cultos de sábado, 50 años después, se redujo a 54 divisiones, llamados Perasillot. Esta división se hizo con la intención de leer el Pentateuco en un año. Esta división también se le añadió una lectura a los profetas. Al final de cada culto también estaban divididas en 54 secciones. Y a la división se la bautizó como Hastarot o despedidas. Más tarde los textos hebreos se dividieron por dos letras. La letra P indicaba la sección abierta de un párrafo que se iniciaba en una nueva línea, mientras que la letra Semech indicaba la sección cerrada. Al final del siglo IV se hace una división llamada títulos, titloi, que eran porciones de los evangelios colocados en el título de las partes superiores o inferiores de las páginas. Entre los siglos VII y X, un grupo de judíos que se hacía llamar masoretas. Ellos se dedicaban a recoger la mezcla, es decir, el conjunto de abreviaciones, citas formuladas durante los siglos, transmitidas oralmente en el Tanaj, conocido como el Antiguo Testamento. Colocaron signos de puntuación. Entonces, compartían las mismas reglas que nosotros usamos, signos de admiración, de interrogación, puntos y comas, para tener una mejor lectura y comprensión del texto masorético. Los masoréticos se subdividieron, los masoréticos subdividieron a los antiguos Sedarim y Perasillot, que permitían leer la ley en un año, en 664 segmentos, más pequeños llamados Sedarim. A fin de facilitar la ubicación de referencias para el siglo IX de todo el Antiguo Testamento, establecieron una división de versículos y secciones llamados Pisgah. Entonces, veamos. Stephen Langton, en 1150-1228, el católico era profesor cardenal en Roma. Fue trasladado a Inglaterra, Canterbury, en 1226 para hacer una división de capítulos de la Vulgata latina. Esta era una conocida Biblia parisiense, fue conocida como la Biblia parisiense, fue muy popular en toda Europa, fue usada por casi 3 siglos, fue aceptada incluso por los mismos judíos. Así que él puso los capítulos solamente. Este católico fue el que puso los capítulos, solamente los capítulos. Entonces, otros católicos creen que fue Sánchez 1264 el que puso los versículos, fíjense. Pero vamos a demostrar quién puso los versículos. Los católicos creen que fue él. En su Biblia Sacro Biblor, BM Vulgate, edición Concordontile, así está Biblia llamada. Pero no puede ser quien él puso los versículos, pues no es así. Las letras, habían hasta 7 divisiones ahí en esa Biblia, hasta 7 divisiones. Esta división no corresponde a nuestra división de versículos. Otros católicos dicen que era Pagnino, 1470-1576, sacerdote católico, publica una Biblia en latín llamada Biblia Sacra. Esto fue bien vista por los judíos por su apego al texto hebreo, pero dichas divisiones de versículos no corresponden a nuestras divisiones de versículos. Son demasiado largos, 3 o 4 veces más de las que tenemos en nuestras Biblias. ¿Por qué no corresponden a él entonces? Entonces, ¿quién es el que hizo los versículos?
fue un protestante llamado Robert Estienne, 1503-1559, respetado impresor y humanista de Francia en el siglo XVI. Él protestó en contra de los teólogos católicos por muchas doctrinas antibíblicas como el purgatorio e indulgencias. Después de esto en Ginebra, entonces en 1551 imprimió el Nuevo Testamento por primera vez en una división de versículos y capítulos. Es completada, o sea, por primera vez. Y en 1555 toda la Biblia con versículos y capítulos por primera vez. Entonces, él fue el que hizo, este protestante, el que los versículos. Entonces, en 1565, Teodoro de Beza escribió los números de los versículos propuestos por Robert Estienne en el interior del texto mismo. En 1559 Casiodoro de Reina publicó El Brasilero, la primera traducción en toda la Biblia en español. En ella incluyó la división actual de capítulos del católico Stephen y de versículos del protestante Robert Estienne. En 1572, Arias Montano introdujo definitivamente la división actual de versículos en la Biblia hebrea en su obra exegética políglota de Anvers. En 1592, el Papa Clemente hace una nueva versión traducida, ¿verdad?, de la Biblia a latín para uso oficial de la Iglesia Católica, y en ella introdujo la división actual de capítulos del católico Stephen Langton y de versículos del protestante Robert Estienne. Así que así fue siglo tras siglo, de generación tras generación, que los judíos, los católicos, los evangélicos pusieron divisiones, capítulos, versículos de la Biblia. Por lo tanto, hay que ser justos y en dar crédito para poner las divisiones en la Biblia es para los judíos, los capítulos para el católico Stephen y los versículos para el protestante Robert Estienne. Tanto los judíos como católicos como evangélicos ayudaron en la historia para las divisiones en la Biblia de capítulos y versículos. Así que ya no te dejes engañar, amigo católico, con la historia. Y es hermoso saber historia porque realmente así tiras también las mentiras del catolicismo. Realmente, amigo católico, ya no te dejes mentir. Si te están mintiendo en muchas cosas, en una cosa te mienten el más, porque cada vez estás viendo que hay muchas mentiras de por medio. Entonces, recuerda lo que Pablo le dijo a Timoteo en una ocasión. ¿Y qué le dijo? Cuídate tú y de la doctrina que das. ¿Por qué? Porque de por medio va la salvación. Y continúa diciéndole, ¿qué le dijo? Cuídate tú y de la doctrina que das, porque por esas cosas se salvarán muchos, pero también se pueden perder. Si alguien te enseña doctrina errónea que no es bíblica, te puedes perder. Recuerda lo que dice Hechos, capítulo 17, versos 10 y 11. Dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Los de Berea eran más nobles. ¿Por qué? Porque los apóstoles les presentaron la palabra de Dios y estos realmente checaron en las escrituras, vieron si estas eran así. Se pusieron a investigar y la Biblia les llama nobles, no rebeldes. No se enojaron los apóstoles porque les llevaban la palabra y estos estaban viendo si eran ciertas o no en las escrituras. Ese es el deber de un cristiano. Si un pastor lleva en evangélico la palabra, el deber del cristiano es ver si esto realmente es bíblico o no. También a un católico, si un sacerdote te dice algo y no está en las escrituras, debes de tener cuidado. Tú debes de verificar si esa doctrina es bíblica o no, porque está de por medio tu alma. Si fuera algo que muchos dicen que no importa, que no pasa nada, cuando está de por medio tu salvación, entonces
debe de importarte. Las mismas palabras que le dijo Pablo a Timoteo: cuídate tú y de la salvación que das, porque muchos se van a salvar, pero si no das una buena doctrina, no siempre son cosas favorables para las personas. Así que este video fue hecho primeramente para que conozcas historia, para que no te mientan en la historia, tanto el católico como para el evangélico, para edificación, para que ya no te mientan en cuanto a la historia y aún en citas bíblicas sobre cómo se usaba el hebreo, cómo la lengua hebrea no era muerta, como dicen, cómo Dios confió los oráculos a Israel. Tanto el catolicismo, tanto los sacerdotes dicen que Israel es culpable, que el Antiguo Testamento, y que esto y que lo otro. Pues si a ellos se les confió la palabra, por los judíos nosotros tenemos la palabra de Dios. Entonces, tú debes de preguntar, ¿dónde están los sacerdotes romanos en la Biblia? No hay, todo se trataba sobre judíos. Y ya entra la salvación por los gentiles, y eso lo puedes ver en el Nuevo Testamento. El único libro que fue escrito en hebreo fue Mateo, precisamente para evangelizar primeramente a los judíos, que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios. Los demás libros del Nuevo Testamento en griego para evangelizar a los griegos. Entonces, claramente no se permitía otra lengua, ¿verdad? En Israel en ese tiempo y todo, pero Dios vino a romper con todas esas tradiciones, y aún con la ley de Moisés sobre los sacrificios que se hacían de animales en Cristo. Entonces, muchas cosas se rompieron allí. Vemos que en el Pentecostés, cómo Dios hizo que cayeran las lenguas. ¿De qué? De otros que estaban, de gentiles, hablaban otro idioma que los que podían estar cerca no podían entender por qué hablaban su idioma. ¿Por qué Dios dio esas lenguas? Claramente para evangelizar. Porque de allí iba a ser esparcido el evangelio a todas las naciones. O sea que realmente Dios tiene todo bajo control, tiene todo en orden y no hay nada imposible para Él. Entonces, claramente Él guarda su palabra, y el ponerle de más a la Escritura, y el católico siempre te va a decir algo, es que los protestantes, que los judíos le quitaron 7 libros a la Biblia, y Apocalipsis condena que se le quite a la palabra de Dios, pero no te dicen lo contrario, que los que le agregaron, pues Apocalipsis mismo dice que hay de aquel que le agregue. Ellos le agregaron 7 libros que no estaban dentro del canon judío, del canon hebreo, porque los deuterocanónicos fueron hechos después de que el canon ya había sido cerrado, el Antiguo Testamento. ¿Cómo no van a conocer los mismos judíos su propio idioma, su propia Biblia, su propio canon hebreo? Claro que sabían cuáles sí son inspirados y cuáles no. Te recomiendo mis otros videos, donde en cada video hablo sobre historia. En uno de los videos hablo sobre la Inmaculada María, sobre dónde inicia esto, porque el Papa Pío declaró dogma a María. ¿Qué pasó un año antes? Te lo recomiendo para que veas las mentiras del catolicismo y cómo no te hablan sobre eso, sobre lo que pasó en ese año. Entonces, claramente lo que inspiró al Papa Pío, ahí lo hablo en el video. También hablo en otro video sobre la palabra católica. Usan mucho a San Agustín y ahí mismo lo hablo. Entonces, ¿qué significaba la palabra católica? Sabemos que es universal, pero ¿por qué se hablaba sobre la palabra católica? Para decir no que la iglesia era que la iglesia de Cristo estaba en Roma o en un lugar, sino que era el cuerpo de Cristo, unido por el amor de Dios. Entonces, el católico solamente te lee un pedacito, pero no te lee todo el contexto de la carta. También en otro video hablo sobre el sacerdocio. ¿Qué significa? ¿Cuál es la comprensión de Juan 20:23? Que
el Señor mandó a los discípulos que aquellos que perdonaran sus pecados le iban a ser perdonados y a quien se los retuvieran iban a ser retenidos. Y doy la explicación, que solo a Dios es el que perdona el pecado. Y doy citas bíblicas y todo para que veas que te han mentido, que no tenemos que ir ante nadie más, sino directamente ante Jesús. Lo que simboliza sacerdotes y cómo simbolizamos sacerdotes. En otro video refuto sobre los hijos de María. A un video, a un católico también que habló que la madre la Virgen es perpetua, la perpetuidad de la virginidad de María. Entonces, claramente refutó eso con Biblia y con historia del primer siglo, la historia con pruebas, ¿verdad?, donde se refuta la virginidad, según supuesta virginidad perpetua de María. Y habló sobre si que Adán y José no tuvieron hijos, no tuvieron relaciones, pecan delante de Dios porque era un mandamiento, y doy las citas bíblicas. Y también hablo sobre los hijos de María, sobre los hermanos de Jesús con Biblia, y cómo se comprueba que no eran apóstoles los hermanos del Señor, porque la Biblia misma los separa, apóstoles de los hermanos del Señor, y también que no eran hermanos espirituales, porque también la Biblia separa a los hermanos del Señor con los hermanos espirituales. Así que claramente compruebo esto, ¿verdad? También hablo sobre la Eucaristía, la transustanciación. ¿Dónde surge? ¿Quién fue el inventor de eso? Y fue Pascasio en el siglo IX. Entonces, lo que se habló en el Concilio de Trento y lo que habló Ignacio de Antioquía en cuanto a eso, cómo malinterpretan eso y toda la carta del significado de eso. Entonces, para que veas, porque en cada video te voy a hablar sobre historia y Biblia, para que tengas una segunda arma. Entonces, estos videos no hago para humillar a nadie ni para creerme más sabio, sino para que te hagas más conocedor. Un sabio dijo, ¿verdad?, que no aprendía más por ser sabio, sino para ser menos ignorante, porque en todo somos ignorantes en algo. Todas las personas somos ignorantes en algo, a veces en historia, en cualquier cosa, y realmente hay que ser menos ignorante. ¿Y cómo sucede esto? Aprendiendo más. Y así puedas debatir. Así, amigo evangélico, si un católico te dice, porque cada quien puede interpretar, por decir, ellos también pueden interpretar la Biblia a lo mejor a su manera, como lo han enseñado, pero cuando te hablan de historia, ¿cómo tú le puedes comprobar cosas? Y cuando te preguntan realmente, a ver, compruébame que eran hijos de María, los hermanos de Jesús, y tú te quedas sin argumentos aún con la misma escritura. Recuerda que el hombre de Dios debe ser enteramente preparado, la carta de Pablo a Timoteo, para toda buena obra. Y convencer, dice su palabra, a los que contradigan las escrituras. No vamos a debatir para ser mejores, sino para ganarnos para Cristo. Tenemos que saber responder a cualquier pregunta, y también en historia, aunque sea lo básico, para que sí el Señor siembre la semilla y realmente Él lo guía a toda verdad, pues es el único camino, la verdad y la vida. Y qué más que con su palabra, conociendo de su palabra, pues es lumbrera el camino, lámpara a nuestros pies, dice, y así la misma palabra va a llegar al católico, a Cristo, a los pies de Cristo. Así que el mismo Antiguo Testamento Nuevo, todo hablaba sobre Jesús. Y claramente tú, sabiendo hablar el Evangelio, solamente la Escritura puedes convencer a las personas, pero hay gente que tiene tanta tradición, tantas mentiras, que tú las tienes que ir quitando, esas vendas, aún mismo con la historia, para que se vayan acercando a Dios, para que también eso acerque a las personas a Dios. Porque si no le puedes comprobar historia, entonces estamos también perdidos, porque sus doctrinas están en la historia, pero las doctrinas son falsas y tienen un inicio en la historia, y tú tienes que comprobar dónde se declaró dogma y por qué se declaró dogma. Entonces es algo que
que es bueno aprender, ¿verdad? Y solamente me queda decirte que espero que te haya servido este video, este audio para tu edificación histórica, tu edificación bíblica. Y realmente, amigo católico, el único camino, la verdad y la vida es Jesús. Nadie va a llegar al Padre. Jesús nunca te dijo que tenías que ir ante María. La Biblia nunca dice eso, que tienes que ir ante un sacerdote. Tú puedes entrar confiadamente hacia la presencia de Dios. Cristo rasgó el velo. Él mismo dijo, venid a mí. Él no dijo que vayan ante otros para alcanzar su favor. No, Él dijo, venid a mí los que estén cansados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Qué yo os haré descansar? Pues con Él es la comunión y con el Padre, así lo dice Corintios. Entonces, claramente, tenemos que tener cuidado. Tienes que tener cuidado, amigo, porque la Biblia dice que cuides tu salvación con temor y temblor. Y si te están llevando una doctrina que no es bíblica, ten cuidado. Porque si un mismo ángel dice que te trae otro evangelio diferente y el evangelio de Cristo ya está instaurado, y si te traen una doctrina mariana, una doctrina de santos, algo que no es bíblico, tienes que tener cuidado porque Dios te va a rendir cuentas a ti, porque tu deber es leer la escritura de Dios. Es la única autoridad que Dios dio. Imagínate si no fuera la única autoridad, pues terminaríamos creyendo cualquier cosa. Y esto no es así, y esto lo enseñó el Señor. En el mismo Deuteronomio le dio una orden a sus padres que enseñen a sus hijos de día y de noche, que les leyeran la palabra de Dios, que les leyeran la ley. Eso lo debes de hacer tú, y para eso tienes que leer las escrituras. Así que, amigo católico, aún todavía hay otra prueba más. Antes de Orígenes de Alejandría, 200 años antes de Dámaso. ¿Y cuál es esa? De que allí en el mismo evangelio, en la misma carta, segunda de Pedro, capítulo 3, se conocían ya las 14 epístolas de Pablo. Ya se conocían. Tú podrás ver en Colosenses, capítulo 4, donde ya se distribuían esas epístolas por varias partes. Dirás, es que Pablo no sabía que eso iba a ser palabra de Dios, o que eso iba a ser muy conocido. No, él sabía que era un mandamiento, y estaba escrito allí en Corintios capítulo 14, primera de Corintios capítulo 14, donde era un mandamiento de parte de Dios. Así que, amigo católico, no hay pretexto de que no se conocía ya el Nuevo Testamento. Claro que sí. Así que verás que solo faltaba la carta de Apocalipsis, pero iba a ser ahí misma terminada en el siglo I. Así que te demostré 3 pruebas. Con San Atanasio, en el 367, en el 364, el Concilio de la Odisea, 200 años antes, con Orígenes de Alejandría, y ahorita con las epístolas de Pablo en el primer siglo. Así que ya podrás ver desde el siglo I que Juan muere en el siglo 95.